Muy bien. Muy bien. Bien, estimados y estimadas, mira bien, lo que vamos a trabajar hoy día es la clase que se supone que teníamos que tener la semana pasada, ¿no? Por motivos del feriado no se pudo dar, ¿no? Bien, entonces, hoy día vamos a continuar con el capítulo de tu libro, el tema 8, el tema llamado ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Recuerda que en el aula virtual, en tu intranet, ya está disponible tu resumen, que en este caso van a ser las diapositivas, porque son poquitas nada más, ¿ya? Son poquitas diapositivas, ¿sí? También vas a tener el capítulo del libro, ¿ya? El capítulo del libro tal cual, alguna no tiene el libro a la mano, etcétera, ya tiene en internet el capítulo de ciclos biogeoquímicos, ¿no? Y bueno, y también les he dejado una tareita pequeñita nomás, ¿ya? Respecto a este tema. Muy bien, chicos y chicas. Sin más que decirles, entonces vamos a empezar de una vez este temita, ¿ya? Mira que está facilito, ¿no? No está tan complicado, ¿ya? Muy bien. Entonces necesito bastante participación, ¿ya? Cada vez que pregunte, activas tu micrófono, escribes por la sala de chat, yo te voy a leer, ¿ya? No creas que porque no es porque escribes por la sala de chat las respuestas no te voy a leer, te voy a leer, ¿ya? Yo estoy constantemente pendiente de lo que escriben, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, vamos a empezar. Miren, ve. Cuando hablamos nosotros de los ciclos biogeoquímicos, ciclo te suena a algo que se va repitiendo, ¿cierto? Algo que se repite, que tiene una secuencia de inicio y final, de inicio y final, de inicio y final. Algo que se va repitiendo constantemente a través del tiempo. Y biogeoquímico tiene que ver mucho con los elementos, ¿ya? O sea, el ciclo biogeoquímico es el movimiento de los elementos químicos que forman parte de nosotros, ¿correcto? Es el movimiento de esos elementos y que se da entre los seres vivos y su medio ambiente. ¿Me entiendes? A ver, si yo te preguntara, ¿no? Tú dime algunos elementos químicos que formen parte de nuestro cuerpo, ¿cuáles serían? A ver, algunos elementos químicos que formen parte de nuestro cuerpo. ¿Qué elementos químicos forman parte de nosotros? ¿Te acuerdas? A ver, vamos, dilo. Muy bien, muy bien. Activa tu micrófono también, pues habla, habla. Muy bien. Elementos, he dicho, no moléculas, ¿ah? Me están poniendo en moléculas. Elementos, muy bien, ahí está. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando hablamos de elementos, podemos mencionar, ¿no? Uno de los más importantes es el carbono. El carbono, correcto. Otro podría ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio y así sucesivamente. No me digas el agua porque el agua no es un elemento, es una molécula, ¿ya? Entonces, el hierro, por ahí lo dicen, el azufre también, pero ya el azufre no es tan fundamental, ¿no? Pero ahí está el azufre, correcto. Entonces, estimados y estimadas, sucede eso, ¿no? Que como nosotros estamos hechos de elementos químicos, estos elementos químicos fluyen en el medio ambiente y en nosotros. O sea, pasan de los seres vivos al medio ambiente y del medio ambiente a los seres vivos. O sea, es un ciclo continuo de intercambio. ¿Me entiendes? Ahorita vamos a ver esto mejor, ¿ya? Mira por acá. Existen 3 tipos de ciclos biogeoquímicos. Claro, es un ciclo, es algo que se va a repetir infinitamente hasta el fin de los tiempos, por decirlo así. ¿Ya? Y los ciclos biogeoquímicos, te lo voy repitiendo, son de 3 tipos. ¿Ya? Son gaseosos, son sedimentarios y tienes uno muy especial que es el ciclo hidrológico. ¿Ya? Pero a mí lo que me interesan son los gaseosos y los sedimentarios, ¿correcto? Muy bien. Claro. Mira por acá. Los ciclos
biogeoquímicos gaseosos, ¿no? Muy bien, Everson. Son los siguientes. Son aquellos en los que el bioelemento, por ejemplo, el bioelemento está circulando entre la atmósfera, es decir, entre lo que está acá, entre la atmósfera, la parte gaseosa, ¿no? Y los seres vivos, ¿me entiendes? Circula entre la atmósfera y los seres vivos. Y hay un constante intercambio ahí, entre la atmósfera y los seres vivos, ¿ya? Esos son los ciclos gaseosos. En cambio, los sedimentarios, ¿con qué se relacionan los sedimentarios? Vamos, ¿con qué se relacionaría? Si ya te dije gaseoso, entre la atmósfera y los seres vivos. Sedimentario, ¿cómo sería? A ver, ¿tienen una idea? A ver, una idea básica. Vamos, háblalo, vamos. Muy bien, a ver. Si gaseosos tienen que ver con la atmósfera y los seres vivos, sedimentario, ¿con qué tendría que ver? O sea, ya, te explico, te explico. Claro, pues ahí lo dijiste, excelente, muy bien, Everson, excelente. Los ciclos sedimentarios, chicos, tienen que ver más con lo sólido, con la roca, por decirlo así. Los ciclos sedimentarios son aquellos en los cuales, claro, como lo dicen algunos, ¿no? Con la tierra, profesor. Sí, más o menos es la idea, ¿ya? Los sedimentarios implican que los nutrientes van a circular, o sea, al referirme con nutrientes, yo te estoy hablando de elementos químicos, ¿entiendes? Estos elementos químicos circulan entre la corteza terrestre y los seres vivos, ¿ya? Entonces, no te olvides, hay ciclos gaseosos, ciclos sedimentarios. Si yo te digo, es aquel ciclo que se desarrolla en parte de la atmósfera y parte en los seres vivos. ¿Qué ciclo sería? Vamos, háblalo, escríbelo, coméntalo. Es un ciclo que se desarrolla. Gaseoso. Muy bien, excelente, excelente. Parte en la atmósfera y parte en los seres vivos. Excelente. Si yo te digo, es un ciclo que inicia en la corteza terrestre, en la litosfera, ¿qué sería? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, efectivamente, ¿no? Entonces recordar como lo mencionan algunos, ¿no? Como lo comentan, lo comparten, dice profe. Y entonces acá tiene que ver mucho la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, sí, ¿ya? Sí, pero no, nosotros no utilizamos tanto esos términos geográficos, ¿ya? Vamos a utilizar atmósfera, corteza terrestre, etcétera, ¿no? Y me falta el último, que es el que tú conoces desde primaria, ¿cierto? Es el ciclo hidrológico, no te olvides. ¿Ah? El ciclo hidrológico comprende al agua, ¿sí? Al agua, muy bien. Es el ciclo del agua, ¿ya? Muy bien. Excelente, excelente. El agua, ¿no? El agua circula entre el océano, el aire, la tierra y los seres vivos. Es decir, este es el ciclo que tú conoces, pues, el de evaporación, condensación, etcétera. Ese es el que tú vas a conocer o el que tú has trabajado en geografía, ¿no? Que trabajas desde primaria, se trabaja el ciclo del agua, ¿ya? Entonces, recuerda que nosotros hoy día vamos a trabajar estos dos primeros, los gaseosos y los sedimentarios. Profe, hidrológico, el ciclo del agua tú ya lo conoces, pero te voy a dar una referencia a continuación, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? Es una secuencia, o sea, es una secuencia de movimiento de los bioelementos entre los seres vivos y su medio ambiente. O sea, es algo cíclico que se va a repetir. Los elementos pasan de los seres vivos al medio ambiente, del medio ambiente a los seres vivos, de los seres vivos al medio ambiente, y así sucesivamente. ¿Ya? Es un ciclo, no te vas a olvidar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Estamos bien? Ya te has perdido. Entonces, antes que se me olvide, los ciclos gaseosos que vamos a estudiar son el ciclo del carbono, del nitrógeno y del oxígeno. Del carbono, del nitrógeno y del oxígeno. Los ciclos sedimentarios a estudiar hoy son el ciclo del fósforo y del azufre. Estamos.
del fósforo y del azufre. Y el ciclo hidrológico, ya pues, eso es conocido, ¿sí? El ciclo del agua. Listo. Entonces, escucha. Vamos a ver acá rapidito el ciclo del agua. Bueno, este ciclo ya tú lo conoces, ¿no? Tú lo conoces y tú ya lo has estudiado, ya más o menos lo manejas. Más o menos, ¿cómo es esto? Mira, ve, rapidito nomás, recuerda que acá en el ciclo del agua interviene el sol, el cual calienta las masas de agua, ¿no? Calienta las masas de agua. Muy bien, ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? El sol calienta las masas de agua, ¿no? Y estas masas de agua, escucha, estas masas de agua ascienden, ¿no? El vapor asciende y forman las nubes, las cuales, por cosas del viento, por cuestiones del viento, son empujadas hacia zonas un poco más altas, ¿no? Se concentra el vapor de agua y las gotitas que se van formando caen por su propio peso, ¿no es cierto? Caen por su propio peso. Muy bien, Everson. Pero trata de escribir solo una vez, ¿ya? Excelente. Las gotitas, ¿no? Por su propio peso, caen, ¿no? Caen. Y estas gotitas de agua, el agua de la lluvia, ¿no? El agua de la lluvia, en este caso, permiten alimentar a las masas de agua que se encuentran en este nivel, ¿no? Como son los ríos, ¿no? Los lagos, las lagunas, etcétera, ¿no? Al final, el agua otra vez filtra a través del suelo o directamente se va hacia el mar, ¿ya? Entonces es un ciclo constante de evaporación, formación de nubes, condensación, filtración y llegada hacia el mar. Es un ciclo que se repite constantemente, ¿ya? El ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Pero hoy, chicos y chicas, nuestro interés se va a basar básicamente en los ciclos biogeoquímicos gaseosos y sedimentarios. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, vamos a ver el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, el del fósforo y el del azufre. Son los 5 que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los ciclos gaseosos. Ya vamos a empezar con el ciclo gaseoso. Vamos a ver el primer ciclo gaseoso, que es el ciclo del oxígeno. ¿Correcto? Las diapositivas se las tienen en el aula virtual y solo son 6 diapositivas que se van a trabajar, ¿ya? Y no hay demasiado que copiar, ¿no? No hay demasiado que copiar. Me gustaría que lo dibujen, si es que tienen la posibilidad de dibujarlo, sería mucho mejor, ¿ya? Pero eso háganlo con paciencia, cuando tienen ya las diapositivas en su equipo, lo han descargado, etcétera, ¿no? Por el momento me prestas atención, ¿ya? Entonces, mira por acá. El ciclo del oxígeno, ya vamos a empezar con el primer ciclo gaseoso, ¿correcto? Este ciclo se caracteriza porque justamente el oxígeno es un componente fundamental de la atmósfera, ¿sí o no? El aire que tú respiras contiene oxígeno, ¿correcto? Nosotros sabemos que la atmósfera está formada por un 79% de nitrógeno, es decir, un 78% de nitrógeno, ¿no? Un 78% de nitrógeno. Y el resto, 21%, es oxígeno, ¿correcto? Acá te dan cantidades en decimales, pero ya más o menos tienes una idea de cuánto tenemos de nitrógeno y de oxígeno en la atmósfera. 78, 21, correcto. Si tú sumas, te va a salir 99 y el 1% restante son otros gases como dióxido de carbono, argón y otros gases como el metano, etcétera, ¿no? Pero acá lo interesante es que justamente vamos a trabajar este gas fundamental, ¿no? Fundamental para la existencia de los seres vivos, que es el oxígeno, ¿ya? Si vemos un poquito, los ciclos gaseosos, estimados y estimadas,
todo ciclo gaseoso, sea del carbono, del nitrógeno o del oxígeno, se caracterizan justamente por ser rápidos. Son rápidos. Muy bien, son rápidos, ¿ya? Son ciclos que no demoran mucho, son bien veloces estos ciclos, ¿ya? Se cumplen, se cierran, culminan en horas, ¿ya? En horas aproximadamente, ¿correcto? Entonces, recuerda que los ciclos gaseosos son rápidos, ¿sí? No solamente del oxígeno, también del nitrógeno, también del carbono. Estamos. Mírame, tenemos acá el famoso ciclo del oxígeno. Mira, acá en el ciclo del oxígeno participan acá tu plantita, la vaca Lola, ¿no es cierto? Ahí está. Y nuestro querido amigo el Sol. ¿Ya? Muy bien. En el ciclo del oxígeno, excelente, excelente. En el ciclo del oxígeno ocurre lo siguiente. Mira, ocurre que el oxígeno normalmente se encuentra en la atmósfera en un porcentaje de 21%, correcto, ya sabemos, el oxígeno está en la atmósfera, profesor, en 21%, listo. ¿Qué pasa con este oxígeno? Escúchame bien, ¿ah? ¿Qué pasa con este oxígeno? Este oxígeno es captado por estos organismos, que somos los animales, ¿no es cierto? Los organismos heterótrofos eh, captan el oxígeno, nosotros captamos el oxígeno y hacemos un proceso llamado respiración, ¿sí? La respiración te permite captar el oxígeno, ¿sí? Y expulsar, ¿qué cosa? ¿Qué expulsas luego de respirar? ¿Qué expulsas? Habla. ¿Qué expulsas luego de respirar? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué expulsas? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Profe, yo que me acuerde, cada vez que expiro o expiro, ¿no? Yo expulso dióxido ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De carbono, ¿sí o no? Entonces, la vaquita Lola lo que hace es respirar el oxígeno que se encuentra aquí, ¿me entiendes? Y expulsa dióxido de carbono. ¿Estamos? Muy bien. El dióxido de carbono, amiguito, amiguita, es tomado por esta plantita, ¿no? Esta plantita, este arbolito, y ella, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace la planta con el dióxido de carbono? ¿Qué hace la planta con...? No hace nada, entonces ya borramos a la planta de acá. ¿Qué hace la planta con el dióxido de carbono? No hace nada. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, muy bien, excelente. La planta lo que hace es agarrar el dióxido de carbono y convertirla en oxígeno mediante un proceso de fotosíntesis. Correcto. Bueno, no exactamente convertirla, pero ahí estamos. Ya la idea que se entienda que se da esa conversión, ¿no es cierto? Se da esa transformación química. El CO2 es absorbido por las plantas y las plantas se encargan, mediante un proceso de fotosíntesis, de generar oxígeno. ¿Estamos? Muy bien. Ya. Listo. Ah, efectivamente. O sea, las plantas normalmente utilizan el CO2 para fabricar su alimento, ¿ya? Para fabricar su alimento. Pero producto ya de los procesos del metabolismo, se libera, se elimina oxígeno como un producto de la reacción química. Pero ya para entender un poquito esto, vamos a decir, la planta absorbe oxígeno y bueno, expulsa, libera oxígeno, ¿ya? ¿En qué cantidades? ¿En qué cantidades tú crees? Si la planta consume 2 de oxígeno, ¿cuánto libera? Si consume 2 de oxígeno, ¿cuánto libera? Habla. Si la planta consume 2 de CO2, ¿cuánto libera? Muy bien, excelente, excelente. Si la planta consume 2, libera 2. Si la planta consume 1, libera 1. Si la planta consume 80.000, libera 80.000. Si la planta consume 2 millones, libera 2 millones y así sucesivamente. ¿Me entiendes? O sea, por cada CO2 consumido, se libera un oxígeno en la misma cantidad, ¿no es cierto? O sea, hay un balance entre el CO2 absorbido y el oxígeno liberado. Estamos, mira, recuerda eso, ¿eh? Pregunta de el libro, ¿ya? Recuerda eso, ¿eh? No me falles.
Muy bien. Entonces, ¿qué más? Chicos y chicas, miren, ve, en el ciclo del oxígeno, estos dos procesos llamados respiración y fotosíntesis están en un constante balance, en una constante transformación. ¿Ya? En el ciclo del oxígeno también hay algo muy importante que ver, y es que las moléculas de oxígeno que se encuentran acá en la atmósfera son impactadas en muchas ocasiones por los rayos ultravioletas que vienen del sol, ¿correcto? Estos rayos ultravioletas, mira, mira, esta flechita amarilla, lo que hace es agarrar al oxígeno, que es O2. El oxígeno que respiramos es O2. No es solamente un O, es O2. ¿Estamos? Y hace que este oxígeno diatómico, el famoso dioxígeno, o sea, dos oxígenos, ¿no? Agarra y rompe este enlace covalente que tiene el oxígeno respirable y lo convierte en O y en O separado. ¿Me entiendes? En O y en O separado. Y esto solito no lo podemos, esto no lo respiramos. ¿Ya? Lo que pasa es que esta reacción ocurre, muy bien, Pilco. A ver, Everson, escribe en una sola línea. Vamos. Como te decía, esta reacción no ocurre a nivel de la zona respirable por nosotros. Esta reacción ocurre en zonas muy elevadas, ¿ya? Entonces, ocurre que el dioxígeno, o sea, el oxígeno diatómico, se rompe producto de los rayos ultravioletas y libera átomos de oxígeno como tal, ¿sí? Y por acá, de casualidad, estaba un oxígeno diatómico, y como estos oxígenos libres, solitos, reaccionan muy rápido, uno de ellos agarra y ¡fua! Se junta con ese oxígeno diatómico y mira, forma un oxígeno triatómico. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama este amiguito que es el oxígeno triatómico? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? Dilo, dilo, dilo. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Oxígeno triatómico, O3. ¿Quién es el O3? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. El recontra conocido y recontra admirado llamado ozono. ¿Sí o no? El famoso ozono. Correcto. Entonces, ozono es con Z, ¿ya? El ozono es una conformación que se da en zonas muy elevadas de la atmósfera. Yo te lo estoy trabajando así porque no me alcanzó espacio, obviamente, ¿no? Entonces recuerda que el ozono lo encontramos en zonas elevadas, ¿ya? De la atmósfera. Y este ozono se junta y forma la famosa capa de ozono, pues, ¿me entiendes? La capa de ozono tiene como función filtrar los rayos perjudiciales que provienen del sol, que son muchas veces los rayos ultravioletas, ¿ya? Entonces, el ozono forma parte también del ciclo del oxígeno, ¿ya? Excelente. Profesor, Dime. ya, quería saber si me escucha nada más, pero mi chat está está como para la Senia, por eso no le puedo escribir por ahí. No, sí, ya me pueden escribir. No, o sea, yo escribo y dice para la Senia en privado. Pero no se puede cambiar. No, Sí se puede. en No, el mío no se profesor, a puede. mí también me pasa eso. Anda, a ver, Le das vamos. donde está la selección del profesor y coloca ahí arriba en la izquierda va a ser una viñeta. Coloca chatear y ya está. Ella Tienen que pasa. ir a participantes y colocar Jordi, David y la cosa. Y les Ajá, sale el chat en privado. ajá, con el profesor. Ahí te sale la sugerencia. Póngale doble clic. Ok. Bueno. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. Ya. Ahí está. Listo, listo, listo. Está bien, está bien. Muy bien. Entonces, esperemos que eso del chat no genere muchas dificultades, ¿ya? Listo.
A ver, ¿qué pasó? Ah, ya, ok. Muy bien. Te estaba diciendo, te estaba comentando, te estaba mencionando del ciclo del oxígeno. Correcto, ya, mira, no te olvides del ciclo del oxígeno. Es el primer ciclo gaseoso que estamos revisando, ¿ya? Y se caracteriza por ser muy rápido. Todos los ciclos gaseosos son muy rápidos, ¿ya? Entonces, el oxígeno para fluyendo en la vida de nosotros a través de los procesos de respiración, nosotros consumimos oxígeno, liberamos CO2 y las plantas absorben ese CO2 mediante fotosíntesis y liberan otra vez oxígeno a la atmósfera. Este oxígeno se puede romper y formar ozono en las capas elevadas de la atmósfera para formar la famosa capa de ozono que filtra los rayos solares perjudiciales. ¿Ya? ¿Me entendiste? Espero que sí. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ciclo. El famoso ciclo del carbono, ¿ya? Mira, ve, el ciclo del carbono. El ciclo de carbono es aquel que se da en toda la materia orgánica. Recuerda que el carbono es uno de los componentes de toda la materia orgánica. Seres vivos sin carbono no son seres vivos. ¿Estamos? Ah, también, ¿sí o no? Muy bien, también. Los seres vivos son muy importantes. Bueno, la composición de los seres vivos es fundamentalmente hecha de carbono. Y vamos a ver un poquito este ciclo, ¿ya? Mira, ve, acá tenemos el famoso ciclo del carbono. Ahí está el ciclo, profe, ¿qué es esto? Ya, mira, te voy a explicar. Y yo por eso necesito que estés atento y atenta para la explicación del ciclo del carbono. Es muy importante que tú entiendas cómo se da este juego del ciclo del carbono, ¿ya? Entonces, mira por acá. Tenemos acá un montón de flechitas, profe, que no entiendo, no sé qué ha pasado acá. Mira, ve, reconoce en primer lugar varias cosas. Primero, las plantitas, ¿sí? Las plantitas. Segundo, los animalitos herbívoros. Tercero, los carnívoros. Cuarto, los microorganismos descomponedores. Ya. Estamos hablando prácticamente de una cadena alimenticia, ¿sí o no? Las plantas productoras, los herbívoros consumidores, los carnívoros consumidores. ¿Me entiendes? Y al final, los carnívoros consumidores, como no tienen depredadores conocidos, caen y mueren, y los organismos descomponedores son los que van a liberar un poquito el contenido de ellos, ¿no? A la tierra. Entonces, mira por acá. Concéntrate en esto. El CO2 normalmente se encuentra disuelto se encuentra formando parte de la atmósfera, ¿ya? Así es. No es que se los coman, los descomponen, los degradan. ¿Ya? Entonces, mira, a ver. Recordamos que el CO2 se encuentra principalmente en la atmósfera, ¿ya? ¿En qué porcentaje estaba el dióxido de carbono? ¿Te acuerdas? ¿En qué porcentaje? ¿Te acuerdas? El dióxido de carbono. ¿Cuánto de CO2 hay en la atmósfera? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Ah, muy bien. O sea, el CO2 se encuentra en cantidades bien bajitas. Muy bien, ustedes me están poniendo cantidades súper bajas. O sea, menos del 1%, ¿sí o no? Menos del 1%. O sea, el CO2 en la atmósfera, menos del 1%, profe, 0.3, 0.019, por ahí 0.4, 0.8, etc. La cosa es que entiendas que el CO2 se encuentra en menor cantidad que el nitrógeno y que el oxígeno, menos del 1%, ¿ya? Entonces, tienes el CO2 en la atmósfera y este CO2 va a circular, mira, va a circular entre los seres vivos y va a volver otra vez a la atmósfera. Va por los seres vivos y regresa a la atmósfera, ¿me entiendes? Ese es el ciclo del carbono. ¿Y cómo empieza, profe? Por las plantas. ¿Qué hacen las plantitas? Fotosíntesis. ¿Y qué hacen? Captan el CO2. Y con ese CO2 captado fabrican su alimento. ¿Estamos? Muy bien, la plantita tiene CO2, ¿Y qué pasa con esta plantita? Se lo consume un conejito, ya. Un conejito se come a la plantita, correcto. Ahí está, un conejito se come a la plantita. Y el CO2 que tenía la plantita es pasado al conejito, ¿ya? El conejito, ¿qué hace? Respira
¿Sí o no? Respira. ¿La planta qué hace? Respira también, por acá está. La planta respira, ¿no? Y los organismos que respiran expulsan o liberan el CO2 de nuevo a la atmósfera, ¿sí? Este conejito sirve de alimento para este lobo, ¿no? El lobo se consume al conejo, se come al conejo, ¿no? Y consume también el CO2 que el conejo había consumido de la plantita, por decirlo así, ¿ya? Y este lobito, ¿qué hace? Respira y al respirar devuelve el CO2 a la atmósfera, ¿me entiendes? Muy bien. Muy bien. Este lobito, como no tiene depredadores conocidos, no tiene depredador, nadie lo puede consumir al pobre lobo, se muere de viejito. El cadáver del lobo está acá, está aquí, en el suelo. Y en el suelo existen unos amiguitos llamados descomponedores, detritófagos, saprófitos. Son bacterias, son hongos, son insectos, que lo que van a hacer es desintegrar el cadáver del lobo. Y al desintegrarlo, van a devolver al suelo la composición, o sea, el CO2 acumulado en el cuerpo o el carbono acumulado en el cuerpo del lobo es devuelto a la tierra, ¿sí? Y recuerda que estos microorganismos descomponen y al descomponer liberan también el CO2 a la atmósfera. ¿Estamos? Liberan el CO2 a la atmósfera. Y muchos de estos cadáveres, estimados y estimadas, de estos cadáveres pasan a formar parte de los famosos combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué pasa con estos combustibles fósiles, profe? Cuando se queman, cuando se consumen, liberan el CO2 a la atmósfera. ¿Me entiendes? Profe, si se quema una planta, también libera el CO2 a la atmósfera. ¿Estamos? Entonces, acá en el ciclo del carbono juegan mucho dos procesos. La fotosíntesis, que es la vía de entrada del carbono a las plantas, y la respiración, que casi todos los organismos hacen y por eso expulsan el CO2 a la atmósfera. Bien, estimados y estimadas, vamos a pausar un ratito, vamos a dejar de compartir. No te preocupes que lo voy a explicar en la otra sesión. 10 minutitos, ¿ya? Entonces, 9:22 ingresan todos, por favor, 9:22, ¿ya? Entonces, 10 minutitos e ingresamos. Segunda sesión ya, un ratito para que te refresques, tomes agua, tomes, no sé, ¿ya? Cuídate mucho, nos vemos en 10, ¿ya? Nos vemos en 10. Chau, chau. A través del mismo enlace, ¿ah? No te vayas a confundir, ¿ah? Mismo enlace, ya.